Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes o lo que corresponda. Bienvenidos a este congreso online sobre medicina geriátrica de perros y gatos. Y bueno, soy Isidro Mateo, trabajo en la Universidad Alfonso X el Sabio y en el Hospital Veterinario Betchea en Madrid. Y vamos a tratar un tema que son los trastornos neurológicos más frecuentes que afectan a los animales domésticos, a los perros en particular. ¿Vale? Vamos a ver algunas patologías que son normales o algunos trastornos o algunas cosas que le ocurren a los perros mayores que son normales y algunas otras que llegan a ser patológicas y que tenemos que saber identificar y ponerlas un remedio. ¿Por qué es importante que tratemos a nuestros perritos mayores? Pues bueno, fundamentalmente porque al igual que ocurre con la población humana, en los países más desarrollados existe la tendencia a que las mascotas cada vez vivan más, durante más tiempo y en mejores condiciones. La población que atendemos los veterinarios, la población de perros geriátricos es cada vez mayor. De hecho, hay un estudio de hace ya unos cuantos años en el cual se vio que los pacientes geriátricos llegaban a suponer entre el 25 y el 40% del volumen de los casos atendidos en centros de atención primaria. Esto ahora mismo en la actualidad es posiblemente algo todavía más marcado. Además, estos pacientes geriátricos generalmente, como han vivido mucho tiempo con sus propietarios, pues lo que tienen es un mayor vínculo con los mismos y por tanto el propietario está más dispuesto a realizar pruebas y hacer tratamientos con este tipo de pacientes. Esto si le sumamos a que las enfermedades, como ustedes se imaginan, en pacientes geriátricos son más frecuentes, hay mayor predisposición a ciertas patologías, pues hace que cada vez tengamos que tratar a más de estos pacientes geriátricos y por tanto es fundamental conocer cuáles son las enfermedades que les afectan. Tenemos que entender que, bueno, entendemos que los animales son geriátricos o ya los llamamos mayores cuando alcanzan una determinada edad que va a depender en función de la raza de la que se trate. Todos sabemos que los animales pequeños o las razas pequeñas tienen unas supervivencias mayores y por tanto se les considerará geriátricos cuando tienen 9, 10, 11 años, entre 9 y 13 años es la media que consideramos algo geriátrico. Los pacientes de 10 a 15, 25 kilos los consideramos geriátricos cuando tienen entre 9 y 11 años y las razas gigantes las consideramos que son geriátricos mucho antes, con 6 o 9 años, entre 6 y 9 años ya los consideramos pacientes geriátricos. En la charla veremos, bueno, pues este sería el esquema que vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que ocurre como parte del envejecimiento normal. Vamos a ver que en este envejecimiento normal existen unas patologías sistémicas que están asociadas a la edad. Veremos algunas particularidades que tiene el examen neurológico en animales geriátricos y finalmente haremos hincapié en aquellas patologías neurológicas que están directamente relacionadas con la edad, es decir, que son tanto más frecuentes cuanto mayor sea el paciente. Esas enfermedades veremos que son sobre todo de tipo vascular o isquémico o hemorrágico, igual que existe en medicina humana, patologías tumorales. Luego existen algún grupo de patologías idiopáticas, como el síndrome vestibular idiopático geriátrico, el temblor idiopático de perro geronte, o las patologías degenerativas como la mielopatía degenerativa y la disfunción cognitiva. Evidentemente existen más enfermedades que afectan a los animales geriátricos, pero bueno, vamos a ver estas que son las más frecuentes. Parte del envejecimiento, empezando por el envejecimiento normal, tenemos que entender que un paciente mayor, un animal mayor, un perro mayor, como parte de su envejecimiento, lo que va a tener es una pérdida de visión y de audición. ¿Vale? De hecho, hay estudios en los que se ha demostrado que la capacidad de recepción del sonido por parte de los receptores de la cóclea, que es el órgano encargado de la audición, lleva un declive, serían los potenciales auditivos evocados, lleva un declive similar al que ocurre en las personas. Es decir, cuanto mayor se hace el paciente, mayor declive hay en su función auditiva. Esto es un envejecimiento normal, es algo que ocurre en la mayoría de los animales, como parte de su envejecimiento normal.
Además, vamos a ver que existe una pérdida de tono y masa corporal, masa muscular general, especialmente prominente en algunos pacientes en la musculatura facial, que es lo primero que notan los propietarios. En este paciente, este perrito, por ejemplo, es un paciente operado de un tumor cerebral unos meses atrás y que tiene esta atrofia muscular. Pues bien, esta atrofia muscular no era como consecuencia de su tumor cerebral, que daba otro tipo de sintomatología, en particular convulsiones, sino que era como consecuencia de la edad avanzada de este perro. Es importante que noten que cuando existe una atrofia muscular de los músculos masticadores bilateral, eso suele ser poco importante, no suele ser demasiado preocupante. Sin embargo, si existe una atrofia de solo un paquete muscular en un lado, entonces eso sí que va a hacer que tengamos que prestar atención a ese signo y buscar las causas que lo pueden haber predispuesto, que generalmente son lesiones en el nervio trigémino. Pero si es una atrofia moderada o incluso, como en este caso, un poco severa, pero no va acompañada de un trastorno de tipo doloroso, generalmente no es algo de lo que tengamos que preocuparnos. En los pacientes gerontes también vamos a tener cambios en la pigmentación de la piel y cambios en el color del pelo. Esto es algo que, bueno, pues estamos muy acostumbrados a ver. Pueden haber o bien hiperpigmentaciones en algunas áreas de la piel, o bien despigmentaciones como el vitíligo en áreas de la piel y muy frecuentemente pues el pelo cambia de tono, normalmente tiende al color blanco. Además, tenemos que ver que existen ciertas patologías que están asociadas a la edad. Patologías no específicamente neurológicas, pero que pueden condicionar la búsqueda de esas enfermedades neurológicas o que pueden condicionar el desarrollo de esas enfermedades neurológicas. Esas patologías son enfermedades endocrinas, las más frecuentes son la diabetes, el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing, en muchas ocasiones asociados a patología tumoral cerebral, como por ejemplo en el síndrome de Cushing con los macroadenomas hipofisarios. Tenemos enfermedades prostáticas, obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedad degenerativa osteoarticular, cataratas, cáncer de múltiples tipos, enfermedad periodontal, queratoconjuntivitis seca, urolitiasis, anemia, incontinencia urinaria, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Es decir, toda esta lista de patologías que afectan a pacientes mayores, pues puede hacer que condicionan el estado físico del paciente y, por tanto, condicionan la búsqueda de enfermedades puramente neurológicas. ¿Vale? Entonces, es importante, es imprescindible hacer una valoración física previa de nuestro paciente antes de comenzar con el protocolo diagnóstico para encontrar la causa de los síntomas neurológicos que tiene. Esa valoración física debe de ir acompañada de un perfil analítico y una valoración clínica que permitan descartar pues, estas enfermedades de las que hablamos, la insuficiencia renal, hepática, alteraciones endocrinas, oftalmológicas u ortopédicas, porque como hemos dicho, estas enfermedades van a condicionar el proceso patológico del cual sospechamos y van a hacer que podamos o no realizar las pruebas complementarias específicas, que como sabemos, en la mayor parte de las ocasiones requieren una anestesia general y nuestro paciente va a tener que estar en buenas condiciones para recibir esa anestesia general. Existen algunas alteraciones normales encontradas en pacientes geriátricos. Ahora vamos a ver que como método de estadificación de estos pacientes geriátricos, de manera rutinaria nos vamos a encontrar algunas alteraciones que a lo mejor no son importantes. Y para nosotros debemos de conocer cuáles son esas alteraciones para darles importancias o no. Por ejemplo, se ha visto que existe un condicionamiento de los exámenes ecográficos abdominales en la búsqueda de patologías neurológicas o que afectan al sistema nervioso. En estos pacientes con enfermedades neurológicas, el 58% de esos pacientes tenían alguna alteración ecográfica, pero solo influían en la toma de decisión en 1,3% de los casos. Es decir, que aquellos pacientes con enfermedad neurológica en los cuales hacemos una ecografía abdominal, los resultados de esa ecografía abdominal solo va a condicionar lo que hagamos con el paciente en 1,3% de los casos. La mayor parte de esos pacientes eran pacientes geriátricos, ¿vale? Es más frecuente encontrar patologías en la ecografía abdominal en pacientes geriátricos, más que en animales más jóvenes. Y las alteraciones que encontrábamos no eran dependientes de la localización de la lesión. Es decir, esas alteraciones
no nos ayudaban a localizar dónde estaba el problema. Si no fuese así, cabría esperar una mayor frecuencia de alteraciones abdominales en afecciones intracraneales difusas, ¿vale? Las alteraciones intracraneales difusas generalmente se corresponden con procesos metabólicos y normalmente deberían ir acompañados de alteraciones que pudiésemos ver o en el perfil analítico o en la ecografía abdominal relacionadas con enfermedad renal o enfermedad hepática, por ejemplo. Pues en este estudio se vio que no existía una relación directa entre las alteraciones ecográficas y lo que encontraban luego en la búsqueda de la enfermedad neurológica. Y por lo tanto concluyeron que la mayor parte de las alteraciones encontradas en la ecografía eran irrelevantes, pero lo que suponían para el propietario es un incremento de los costes asociados al procedimiento diagnóstico y, en algunos casos, ese incremento de los costes era una excusa para no proseguir con el protocolo diagnóstico. Pongamos, por ejemplo, un paciente de 13 años que viene con convulsiones, hacemos un examen neurológico, identificamos que existe una lesión focal en el hemisferio cerebral derecho y como parte de nuestro protocolo preanestésico le hacemos una ecografía abdominal y encontramos que tiene una masa hepática. Algunos propietarios podrían pensar, bueno, tiene un tumor hepático, no merece la pena que sigamos con nuestro protocolo diagnóstico porque seguramente lo que ocurra en el cerebro es que tiene también un tumor cerebral y esto realmente no es así. ¿Vale? Hemos visto que la mayor parte de las veces lo que encontremos en la ecografía abdominal no tiene nada que ver con lo que vayamos a encontrar en el estudio de la patología cerebral. Entonces, lo que quiero recalcar es que los hallazgos que encontremos en nuestra ecografía abdominal sean un apoyo a nuestro diagnóstico definitivo, pero no una excusa para no seguir con la búsqueda de nuestro diagnóstico definitivo, que en último término, en patologías neurológicas, requiere la identificación de esas lesiones tanto en el encéfalo como en médula espinal. Existe un artículo muy interesante también que nos dice cuáles son las alteraciones en el screen de laboratorio, en los análisis de sangre y de ecografía abdominal en pacientes que son clínicamente normales, pero que son mayores. ¿Vale? Se realizó en el Golden Retriever, pero probablemente los resultados sean extrapolables para cualquier otra raza. Y en este estudio lo que se vio, se cogieron pacientes mayores de 6 años, entonces según algunos criterios no serían exclusivamente geriátricos, estrictamente geriátricos, pero bueno, sí que eran pacientes mayores, y se encontró que en esos pacientes casi o 3/5 partes de los pacientes tenían alteraciones ecográficas. Y como eran pacientes normales, esas alteraciones ecográficas tenían una significación clínica incierta, es decir, eran hallazgos incidentales, no suponían un problema para nuestro paciente en el momento en que se estaba realizando la ecografía abdominal. La mayor parte de estas alteraciones eran de carácter neoplásico. Vemos que aquí, como las alteraciones correspondían sobre todo a la columna de procesos de tipo neoplásico y que fundamentalmente afectaban al hígado o al bazo, ¿vale? Es decir, cuando hagamos una ecografía a un paciente geriátrico, debemos de esperar encontrarnos algunas alteraciones en el hígado o en el bazo, probablemente de carácter neoplásico, algunos nódulos que muy probablemente no tengan ninguna repercusión clínica en nuestro paciente. Y eso no debe de desviarnos de nuestro objetivo fundamental, que será el encontrar la causa de los síntomas neurológicos que tiene nuestro paciente mayor. ¿Vale? Esto es lo que quería decir, que las pruebas no hagan que perdamos el objetivo de vista, nuestro objetivo principal. Esas pruebas sí que pueden hacer que valoremos como la viabilidad del tratamiento. Es decir, en ocasiones esas pruebas laboratoriales nos demuestran que existe una insuficiencia renal incipiente o que el paciente es diabético o que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Pues esos resultados sí que pueden condicionar lo que nosotros podamos hacer con el paciente, qué tipo de tratamientos le vamos a administrar o le podemos administrar, y lo tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces, visto este resumen general de lo que pasa con los animales mayores, vamos a ver cuáles son las particularidades del examen neurológico y vamos a centrarnos en los 7 puntos clásicos del examen neurológico. En primer lugar, existen alteraciones del estado mental en pacientes geriátricos y esas alteraciones del estado mental
pueden ser normales. Es decir, podemos entender que existe un declive cognitivo moderado en pacientes geriátricos simplemente como parte del envejecimiento cerebral, ¿vale? La mejor manera de saber si eso es realmente normal o anormal es realmente consultar con el propietario y preguntarle, oiga, su paciente, su perro, está más desorientado, interactúa mejor con otros animales o menos con otros animales, parece que les reconoce a ustedes. Si la respuesta es sí, pero sencillamente tiene menos actividad, probablemente ese declive sea normal y no debamos de preocuparnos demasiado. Con relación a la postura y a la marcha, es muy frecuente que veamos que los pacientes tengan un acortamiento del paso y una pérdida del tono muscular con cierto grado de déficit en las reacciones posturales o déficit propioceptivo y que en muchas ocasiones está asociado a patología osteoarticular concomitante. Es decir, cualquier paciente mayor asumimos que puede tener un cierto grado de artrosis que puede hacer que la postura del mismo no sea la totalmente normal y que adopte ciertas posturas antiálgidas o que en su ambulación veamos cierto grado de debilidad. Si esas alteraciones no condicionan la vida del paciente, pues muchas veces no tenemos que preocuparnos por lo mismo. Y normalmente el propietario también las asocia con un declive progresivo normal del paciente. Existe, como consecuencia de esas alteraciones de la marcha, podemos encontrar retrasos en las reacciones posturales. En muchas ocasiones esas vienen reflejadas como una erosión y un desgaste anómala del dorso de las uñas y una erosión del dorso de los dedos. Si es algo moderado, muchas veces no hay que preocuparse de ello. Sabemos que eso puede ocurrir en animales mayores como consecuencia de su envejecimiento. En la evaluación de pares craneales prestaremos especial atención a los retrasos en la reacción de amenaza, que pueden estar originados por problemas puramente oftalmológicos, como las cataratas, que son muy frecuentes en animales gerontes, o bien el retraso en reflejos fotomotores como consecuencia de atrofia del iris, que hace que la pupila, aunque la retina reciba bien el estímulo lumínico, pues si el iris está atrofiado, pues lógicamente no se va a poder contraer completamente y va a aparecer un retraso en el reflejo fotomotor, pero no como consecuencia de una alteración en las vías del reflejo fotomotor, sino como una consecuencia de alteración en el músculo del iris. También encontraremos, como hemos visto antes, una pérdida de audición, que en la mayoría de las ocasiones no es algo relevante para el propietario y que muchas veces no tenemos que darle ninguna importancia, ¿vale? Lo que sí que tenemos que prestar atención es que, bueno, cuando tenemos un paciente geriátrico y tenemos patología oftalmológica concomitante, es muy frecuente que veamos alteraciones en el examen neurológico. Pues tenemos que atribuir esas alteraciones o saber atribuir esas alteraciones a la patología oftalmológica y no a un problema neurológico propiamente dicho. En el caso de los reflejos medulares, sabemos que en animales mayores, igual que ocurre en medicina humana, existe una pérdida del tono muscular y eso da lugar a una disminución de los reflejos medulares. Bueno, aunque estrictamente la pérdida del tono muscular se debe a una alteración en las vías eferentes del arco de reflejo, mientras que la disminución de los reflejos medulares, en particular del reflejo patelar, se debe fundamentalmente a una pérdida de las vías aferentes, es decir, de las vías sensitivas del reflejo. En particular interés es este artículo en el cual nos dice qué es lo que pasa en animales mayores con su reflejo patelar. Y en este artículo lo que se identificó es que la mayor parte de los pacientes con una ambulación normal que tienen una pérdida en su reflejo patelar son pacientes mayores de 10 años. Es decir, en pacientes neurológicamente normales, sin ningún déficit neurológico apreciable en la ambulación ni en el tono muscular, nos podemos encontrar alteraciones en el reflejo patelar. ¿De acuerdo? Y eso puede ocurrir, como vemos en este artículo, en casi un 30% de los pacientes mayores de 10 años. Es decir, si ustedes están examinando a un paciente que camina con normalidad, aunque tenga un cierto retraso en las propioceptivo, es mayor de 10 años y le hacen el reflejo patelar, no se preocupen. La mayor parte de las ocasiones eso no tiene ninguna repercusión clínica y no quiere decir que tenga una lesión en el nervio femoral, que es el encargado de inervar el músculo cuádriceps, que es el músculo efector del reflejo patelar, ni una lesión en el
los segmentos medulares L4 y L6, que son los encargados, es de donde salen las raíces nerviosas que conforman el nervio femoral, ¿vale? Se vio que la disminución del reflejo patelar no está relacionado con el peso del paciente y que existe posiblemente una relación lineal con la edad, es decir, que cuanto mayor es el paciente, más va perdiendo ese reflejo patelar, ¿vale? Para saber realmente si es importante la pérdida de ese reflejo patelar, tendremos que correlacionarlo con otros signos de disfunción de neurona motora inferior, es decir, pérdida de reflejos flexores en las extremidades pélvicas o en las extremidades torácicas, pérdida de tono muscular o atrofia de la musculatura o alteraciones en la ambulación. Si eso ocurriese, entonces sí debemos de darle una significación a nuestra pérdida de reflejo patelar. Si no ocurre, entonces no le tenemos que dar ninguna importancia. Y por último, como parte del examen neurológico, siempre valoramos la sensibilidad. Pues bien, cualquier proceso doloroso siempre indica una alteración patológica que debe ser diagnosticada y tratada, ¿de acuerdo? El dolor no lo debemos de considerar como algo normal en un animal geriátrico y por tanto siempre debemos de buscar su causa y a ser posible tratarla de manera quirúrgica, médica o paliativa, de cualquier manera, pero debemos de tratarlo porque el dolor es el principal condicionante de la calidad de vida de nuestros pacientes, especialmente de los pacientes geriátricos. Bien, pues dichas estas premisas, vamos a ver vamos a ver algunas de las patologías neurológicas asociadas a la edad. Vamos a ver las más frecuentes, ¿vale? Y vamos a empezar con las enfermedades de carácter vascular, ¿vale? Las enfermedades de carácter vascular o los accidentes cerebrovasculares cuando afectan al encéfalo o accidentes vasculares medulares cuando afectan a la médula espinal pueden ser de dos tipos. Pueden ser isquémicos, cuando lo que ocurre es un taponamiento de los vasos que irrigan un determinado área, o pueden ser hemorrágicos, cuando lo que ocurre es que hay un problema de una rotura de un vaso que genera una hemorragia o un sangrado en algún determinado área. Entonces, la patología isquémica afecta a territorios vasculares conocidos. Para eso debemos recordar un poco cuál es la vascularización del cerebro. Recordamos que tenemos una arteria que va por la base de la médula espinal y del tronco del encéfalo que se llama la arteria basilar, de donde salen la arteria cerebelar caudal, que irriga la parte caudal del cerebelo, y luego se forma el círculo arterial cerebral o polígono de Willis en medicina humana. Entonces, en ese círculo arterial cerebral, de ahí salen 4 grandes arterias, que son la arteria cerebral rostral, la arteria cerebral media, la arteria cerebral caudal y la arteria cerebelar rostral. Cualquier taponamiento de una de estas arterias lo que va a dar lugar es a un infarto de tipo territorial, va a afectar a un territorio concreto, ¿de acuerdo? Pero además de estas grandes arterias que son superficiales, tenemos arterias que penetran dentro del tejido nervioso, ¿vale? Y esas arterias que se llaman perforantes, cuando se obstruyen, dan lugar a lo que llamamos un infarto lacunar. Bien, esto es simplemente nomenclatura y lo único que tenemos que recordar es que la mayor parte de los infartos territoriales en el perro se producen como consecuencia de obstrucción de la arteria cerebral rostral y en menor medida de la arteria cerebral media. Y la mayor parte de los infartos lacunares en el perro se producen como consecuencia de obstrucciones en el flujo de arterias que van al tálamo. Por eso las lesiones talámicas son frecuentes en patología vascular. De consideración es que la patología hemorrágica, aquellas patologías vasculares que conllevan una rotura de un vaso sanguíneo, lo que van a generar es un hematoma y generalmente los síntomas vienen derivados de la pérdida de vascularización de esa zona concreta, además de la formación de un hematoma que produce un efecto masa y por tanto un incremento en la presión intracraneal. Entonces los síntomas suelen ser igual de agudos en los problemas isquémicos y hemorrágicos, pero suelen ser más graves en la patología hemorrágica, porque además de la pérdida de vascularización de la zona en concreto, lo que vamos a ver es un aumento de la presión intracraneal. La presión clínica, la presentación clínica de las lesiones de carácter vasculares es muy característica. Son enfermedades que aparecen de manera aguda y que llevan un curso estable, porque si el problema no sigue produciéndose, es decir, si no hay nuevas
oclusiones de vasos o nuevos sangrados, el curso no debería de empeorar y el animal debería de recuperar de manera espontánea. Y algo muy particular es que tiene una localización focal o hiperfocal. Si se pierde la vascularización de una región muy concreta del cerebro, los déficits que encontraremos serán muy específicos de la pérdida de función de esa zona. Es decir, tendremos unos síntomas muy focales. Siguiendo el cuadro clásico o la gráfica clásica de desarrollo de los procesos patológicos en función de su evolución, veremos que los trastornos de carácter vascular tendrán un inicio hiperagudo, una gravedad muy importante, muy severa en tiempo cero, con un declive progresivo de su gravedad con respecto al tiempo. Los signos clínicos que tienen las enfermedades vasculares dependen de la región que sea afectada. Como hemos dicho, que la mayor parte de los infartos isquémicos afectan a la arteria cerebral rostral, pues los síntomas serán fundamentalmente derivados de disfunción de ese territorio concreto, que es el aspecto rostral y ventral del cerebelo, ¿vale? Y por tanto, lo que veremos fundamentalmente son signos de carácter vestibular o vestíbulo cerebelar. Si lo que se ve afectado son las arterias perforantes y tenemos un infarto lacunar sobre el tálamo, lo que veremos son signos fundamentalmente vestibulares más prosencefálicos. Y si el problema afecta al córtex cerebral, como por ejemplo ocurre en los infartos de la arteria cerebral media, entonces lo que veremos es fundamentalmente signos prosencefálicos, que son pues, o bien convulsiones, o marcha en círculos de manera compulsiva o alteración del estado mental. En particular vamos a hacer hincapié a los infartos de la arteria cerebral rostral porque, como les he dicho, son muy frecuentes y son extremadamente fáciles de diagnosticar o de identificar. ¿Vale? Habitualmente, un infarto en esta arteria cerebral rostral va a producir un síndrome vestibular y ese síndrome vestibular va a ser central o paradójico, siendo más frecuente que sea de carácter paradójico. ¿Cómo es un síndrome vestibular paradójico? Lo tenemos en este vídeo. Aquí tenemos un paciente con un ladeo de la cabeza hacia el lado izquierdo y un retraso propioceptivo no muy marcado en el bípedo izquierdo. Bien, ven cómo las reacciones posturales le cuesta mantenerse en pie, pero las tiene casi íntegras, mientras que en el bípedo derecho, es decir, el lado contralateral a donde gira la cabeza, tiene unas reacciones posturales tremendamente disminuidas, ¿vale? Este examen neurológico es compatible de un síndrome vestibular paradójico y se llama paradójico porque tiene el ladeo de la cabeza hacia un lado y el retraso en las reacciones posturales en el lado contrario. Y eso es específico de una región muy concreta, que es de una lesión en la región del vestíbulo cerebelo o lóbulo flóculo nodular. Si esto aparece en un animal geriátrico de una manera aguda o hiperaguda, estamos casi seguros, ya pueden decir casi con total seguridad, de que lo que le está pasando a este paciente es un infarto de su arteria cerebral rostral. En ocasiones veremos también algunos déficits asociados a la disfunción vestibular o vestíbulo cerebral, como por ejemplo el nistagmo o el estrabismo posicional. ¿Vale? En este paciente que ladeaba la cabeza hacia el lado izquierdo, vemos que la reacción de amenaza, la sensibilidad consciente es completamente normal y, sin embargo, la posición del globo ocular está alterada como consecuencia de la afección vestíbulo-cerebral. Vamos a ver el nistagmo y el estrabismo. Aquí lo vemos. El estrabismo, en este caso lo vemos bilateral. ¿Ok? Bien, ¿por qué ocurre esto? Pues vamos a ver este pequeño esquema. Este sería un esquema del funcionamiento del aparato vestibular. Tenemos el oído interno que manda unos potenciales de acción a los núcleos vestibulares, que en condiciones normales el de un lado es igual al del otro, y el cerebelo que inhibe la función de esos núcleos vestibulares, con lo cual, cuando todo funciona correctamente, esto está equilibrado y la posición de la cabeza es normal, ¿vale? Está recta. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre si tenemos una lesión en los núcleos vestibulares? Los núcleos vestibulares que se encuentran en la médula oblonga, en esta zona de aquí.
Si tenemos una lesión en los núcleos vestibulares, los potenciales de acción del mismo lado donde tenemos la lesión se ven reducidos, ¿vale? Y por tanto, el tono extensor del ipsilateral, del lado donde tenemos la lesión, se ve reducido, porque los núcleos vestibulares lo que hacen es que inervan los tractos vestibuloespinales que son extensores sobre la musculatura estriada. Por tanto, si tenemos menor acción de esos núcleos vestibulares, el tono extensor del lado que está afectado está disminuido y, por tanto, el ladeo de la cabeza se produce hacia ese lado, ¿de acuerdo? Porque predomina el tono extensor del lado contrario. Bien, entonces este es un síndrome vestibular central convencional. Las reacciones posturales, puesto que esté afectado los núcleos vestibulares de este lado, las reacciones posturales ipsilaterales estarán disminuidos porque todavía las fibras motoras y sensitivas no se han decusado. Pues bien, ¿qué ocurrirá si lo que tenemos es una lesión en el vestíbulo cerebelo o en el cerebelo, en el territorio bañado por la arteria cerebelar rostral? Pues lo que va a ocurrir es que la inhibición que ejerce este cerebelo sobre los núcleos vestibulares se va a perder y el efecto neto es un incremento de la actividad de esos núcleos vestibulares. Como consecuencia de la actividad del incremento de la actividad de esos núcleos vestibulares ipsilaterales, el lado contralateral va a perder tono extensor y por tanto el giro de la cabeza se va a producir hacia el lado contrario donde tenemos nuestra lesión cerebelar. Como la lesión se encuentra en el cerebelo de un lado, las reacciones posturales se producirán, se verán alteradas en ese mismo lado, que es el lado contrario hacia donde gira la cabeza del paciente, ¿vale? Y esa es la explicación por lo cual se produce un síndrome vestibular paradójico, con lo cual el giro de la cabeza es hacia el lado contrario donde tenemos nuestra lesión. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues generalmente con pruebas de imagen. Podemos hacer una tomografía que nos permite identificar lesiones hemorrágicas, como por ejemplo esta hiperatenuación en los estudios precontraste, o una pérdida de atenuación en las zonas que no están vascularizadas, en las zonas isquémicas y que normalmente tienen una morfología más o menos triangular o más o menos delimitada. Esto se ve en las lesiones muy grandes en tomografía. Las lesiones isquémicas solo se ven en tomografía cuando son realmente significativas, siendo la resonancia la técnica de elección para identificarlas. ¿Vale? Esta sería la imagen característica de un infarto de la arteria cerebelar rostral en el cerebelo izquierdo de un perro. Luego tenemos infartos como estos, con las secuencias específicas de difusión en los mapas de coeficientes. Lo que podemos ver es los cambios específicos que producen esas lesiones de carácter isquémico. Nos permiten caracterizarlas mejor que con la tomografía computerizada. ¿Cómo tratamos una enfermedad vascular? Pues lo primero que tendríamos que hacer en un paciente en el cual hayamos identificado una lesión de carácter vascular es buscar sus causas predisponentes, que son, en las enfermedades de carácter isquémico, son endocrinopatías, como por ejemplo la diabetes o el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing, insuficiencia renal crónica o la hipertensión, exactamente igual que lo que ocurre en medicina humana. De las lesiones hemorrágicas podemos tener una neoplasia subyacente, malformaciones arteriovenosas, angiopatías, vasculitis, migraciones parasitarias o traumatismos, ¿vale? Cualquier tipo de patología que produzca un daño sobre el vaso sanguíneo, ya sea por un problema endógeno o por un traumatismo exógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo buscamos esas causas predisponentes? Pues hacemos una batería de pruebas complementarias, que serían una hematología, incluyendo hemograma y bioquímica completa, que incluya colesterol y determinación de iones, urianálisis, medimos la presión arterial, hacemos un coeficiente de proteína-creatinina, test endocrinos midiendo las hormonas tiroideas, fructosamina, cortisol, radiografía de tórax, ecografía abdominal y electrocardiograma, para tratar de identificar esas causas predisponentes. No obstante, tenemos que recordar que hasta la mitad de los pacientes con lesiones isquémicas, en la mitad de estos pacientes no podemos encontrar la causa que las ha desarrollado. Por lo tanto, no hay que frustrarse demasiado. Tenemos que hacer la batería de pruebas porque va a condicionar nuestro tratamiento, pero en muchas ocasiones no encontramos una causa específica. Como decíamos, vamos a tratar esas causas predisponentes en caso de que las encontremos y vamos a administrar una terapia de soporte
En los infartos isquémicos básicamente es rehabilitación, comenzar con la rehabilitación, y en los infartos hemorrágicos vamos a evitar o vamos a tratar los signos del aumento de presión intracraneal, exactamente igual que haríamos en un paciente con un traumatismo craneoencefálico. El pronóstico no tiene una relación directa con el territorio o el tipo de infarto, pero sí con la existencia de aumento de la presión intracraneal, y por tanto hay mayor mortalidad en pacientes con lesiones hemorrágicas que en pacientes con lesiones isquémicas. Y también sabemos que hay mayor mortalidad en pacientes que tienen, en las cuales hemos identificado una causa predisponente al infarto, porque eso va a dar lugar a que existan nuevos infartos, o puede dar lugar a que existan nuevos infartos, y eso indudablemente va a condicionar el pronóstico de nuestros pacientes. Bien. Entonces pasamos a las neoplasias del sistema nervioso. Como ustedes saben, los tumores son muy frecuentes en animales mayores. Se ha visto que en los perros dolicocefálicos predominan los meningiomas, mientras que en los braquicéfalos son los gliomas, y la edad de presentación es más o menos de unos 9 años. La edad media de presentación es de unos 9 años y medio. Es de especial interés destacar que en aquellos pacientes con neoplasias intracraneales primarias, casi un 23% de estos pacientes tiene tumores en otras localizaciones. Y volvemos a lo que decíamos antes. Los pacientes geriátricos pueden tener alteraciones en los exámenes preanestésicos que no tengan relación con su enfermedad neurológica. ¿Vale? De aquí, en este artículo, se vieron que hasta una cuarta parte de los pacientes tenían problemas tumorales en otras áreas corporales que no tenían relación con su tumor cerebral primario. Y más o menos ocurre lo mismo con los tumores intracraneales secundarios. Se ha visto que de los tumores intracraneales secundarios, la mayor parte de ellos son derivados de metástasis de tumores primarios que están en el pulmón o en el riñón. Y por tanto, si tenemos un paciente en el cual hemos identificado un tumor cerebral, vamos a tener que buscar fundamentalmente en el riñón o en el pulmón si existe algún tumor primario que puede haber dado lugar a la metástasis en el cerebro. En el caso de las lesiones medulares, la patología, la prevalencia de estas neoplasias medulares es desconocida, no hay estudios específicos que la refieran, pero sabemos que más o menos la mitad de los tumores que encontramos en la columna son extradurales, es decir, afectan desde la musculatura o el hueso adyacente a la médula espinal a la propia médula espinal. Una tercera parte son intradurales extramedulares, es decir, afectan a las meninges, siendo el más frecuente el meningioma, y solo una quinta parte de los tumores son intramedulares. ¿Cómo debutan o cómo se desarrollan los tumores del sistema nervioso? Pues, como se pueden imaginar, generalmente lo que tenemos es un curso agudo o crónico, un inicio agudo o crónico con un curso progresivo. Si llegamos a esta gráfica de la evolución de la patología, veremos que seguiría la línea azul. Inicio de gravedad leve al principio del desarrollo de la enfermedad y que va incrementando según va transcurriendo el tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque esperamos que los tumores se desarrollen poco a poco, en muchas ocasiones los síntomas aparecen de manera aguda. Y esa sintomatología aguda puede aparecer porque el tumor sangre y cree un pico de presión intracraneal, porque el tumor se necrose, porque se compriman determinadas áreas que ocluyan las vías de drenaje líquido cefalorraquídeo y que por tanto den lugar a una hidrocefalia obstructiva y por tanto un curso agudo, un inicio agudo de la sintomatología. Los síntomas dependen de dónde se encuentre el tumor, no dependen del tumor en sí mismo, ¿de acuerdo? Y como la mayor parte de los tumores afectan al prosencéfalo o a los hemisferios cerebrales, porque es el mayor área del tejido nervioso, por tanto, la mayor parte de las veces lo que encontramos son convulsiones como síntoma neurológico inicial. Aquí tenemos algunos ejemplos en algunos artículos que nos dicen cuáles son las alteraciones en el examen neurológico de pacientes con tumores cerebrales. En realidad lo que nos interesa es saber que los síntomas que nosotros estamos viendo no son el reflejo de una patología, sino el reflejo de dónde está esa patología. El diagnóstico de los tumores cerebrales lo vamos a hacer siempre desde un punto de vista radiológico. Vamos a tener que prestar atención a dónde se está originando el tumor, en qué posición adopta el tumor con relación a las estructuras adyacentes,
cuáles son las características radiológicas de ese tumor y eso nos dará un tipo histológico tumoral sospechado y gracias a ese tipo histológico sospechado podremos plantear cirugía, radioterapia, quimioterapia o un tratamiento paliativo. Pasamos a los procesos idiopáticos asociados a la edad. El más frecuente es el síndrome vestibular geriátrico o idiopático, que como su nombre indica, pues aparece en animales geriátricos. Tiene una presentación aguda, un curso no progresivo y en ocasiones puede ir acompañado de parálisis facial, ¿vale? Entonces, paciente mayor, geriátrico, de 9, 10, 11, 12 años, con inicio agudo de una sintomatología vestibular que no lleva un curso progresivo, acompañada o no de parálisis facial, tiene muchas papeletas para tratarse de un síndrome vestibular geriátrico. Debemos de excluir otras posibles causas de un síndrome vestibular en un animal mayor. Por ejemplo, los colesteatomas con otitis media interna, colesteatoma como vemos aquí en escáner, o los empiemas, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de tumor en el oído medio interno. Generalmente este tipo de procesos no tienen un desarrollo tan agudo y generalmente son progresivos, ¿vale? Entonces, lo que va a caracterizar a nuestro síndrome vestibular geriátrico es que tiene un inicio agudo, no progresivo y siempre tienen una localización periférica. Es decir, siempre que hacemos nuestro examen neurológico vamos a encontrar solo alteraciones referidas a disfunción del aparato vestibular sin alteración en reacciones posturales, ¿vale? Entonces, piensen que para que sea un problema vestibular geriátrico tiene que tener una localización periférica, tiene que tener una localización periférica y tiene que tener una localización periférica. Si encontramos signos de disfunción central, no será un síndrome vestibular geriátrico y tendremos que buscar otras causas. Por ejemplo, si es un inicio agudo, como hemos visto, un infarto de la arteria cerebral rostral. Otra patología muy interesante y muy frecuente es el tremor idiopático del perro geriátrico, que son movimientos regulares rítmicos y oscilantes de la musculatura por contracción y relajación de los músculos agonistas y antagonistas que van alternándose, predomina en razas terrier y normalmente debuta en los miembros pélvicos para luego ir lentamente progresando a todas las extremidades. Se pueden producir en reposo y se ve exacerbado en situaciones de estrés, como cuando el paciente viene a la consulta de la neurología, ¿vale? No se acompañan de paresia, es decir, el animal no está débil, sencillamente tiembla, pero no está débil, y debemos diferenciarlo de otros procesos patológicos, como la cerebritis idiopática o el weight shaker dog, las intoxicaciones con micotoxinas o las alteraciones cerebrales de cualquier otro tipo. La diferenciación es muy fácil. Si tenemos un paciente que va temblando poco a poco y cada vez más a lo largo de 6 meses, 8 meses o un año, pues sabemos que estas enfermedades no son y que lo que vamos a tener es un temblor idiopático de perro geriátrico. ¿Cómo lo vemos? Pues, por ejemplo, este animal totalmente en reposo, un temblor, inicialmente lo tenía solo en miembros pélvicos, pero luego vemos que ese temblor afecta a la cabeza y al resto de la musculatura. En nuestro examen neurológico, a veces cuando viene a consulta, nos encontramos un paciente como este, temblando sobre todo en miembros pélvicos, también musculatura truncal, también musculatura torácica, ¿vale? En menor medida, y como hemos visto antes, también algo en la cabeza, ¿vale? Fijaros que este perro tiene un estado mental absolutamente normal, no tiene ningún otro síntoma de disfunción cerebral, por tanto, no es una patología cerebral, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí más adelante, las reacciones posturales son absolutamente normales, es decir, no existe ninguna debilidad ni déficit propioceptivo. Todos esos datos nos hacen sospechar que se trata de un tremor idiopático del perro geriátrico y que no debemos de darle ninguna importancia, ¿vale? Puede tener tratamiento, lo podemos tratar con propranolol, pero en general no es necesario porque no condicionan la calidad de vida de nuestros pacientes. Algo que sí condiciona la calidad de vida de nuestros pacientes son los procesos degenerativos que están asociados a la edad, porque como su nombre indica, al ser degenerativos lo que van a ser es progresivos y uno de los más frecuentes es la mielopatía degenerativa. Ponemos una foto del pastor alemán porque es la raza en la que con mayor frecuencia lo identificamos y consiste en una disfunción medular focal, inicialmente aparece como una disfunción de segmentos medulares T3L3,
de carácter crónico y siempre progresivo. Afecta fundamentalmente a razas grandes, aunque te puede afectar a razas pequeñas. El Welsh Corgi es el primero en el que se identificó. Son signos generalmente simétricos, afectan a las dos extremidades por igual. Y lo importante en estos pacientes es cuando tengamos un paciente mayor con debilidad crónica y progresiva de miembros pélvicos, es que lo descartemos, que no existen otras enfermedades que pueden producir ese mismo cuadro clínico, que fundamentalmente son patología degenerativa vertebrodiscal, las hernias discales Hansen tipo 2, estenosis lumbosacra o patología osteoarticular. ¿Cómo descartamos esa patología concurrente? Pues generalmente con pruebas de imagen. Hacemos resonancias y vemos lesiones como si fuese una montaña rusa. Yo lo llamo una montaña rusa porque en la resonancia nos encontramos con múltiples enfermedades discales que no exceden los límites del espacio intervertebral correspondiente y que comprimen o comprometen a la médula espinal. En algunas ocasiones van acompañadas de cambios de la señal de la médula espinal. Esta sería las patologías, las hernias Hansen tipo 2, que las podemos ver en la columna toracolumbar, en la columna lumbosacra o en la columna cervical, en cuyo caso lo que aquí veríamos es una tetraparesia y no una paraparesia. ¿De acuerdo? Otros ejemplos de patología vertebrodiscal muy crónica que también podemos ver también en pruebas de tomografía computerizada. ¿Bien? Entonces, lo que caracteriza a las enfermedades como la mielopatía degenerativa es que todos estos cambios osteoarticulares no existen, es decir, un paciente puramente con mielopatía degenerativa no tiene patología vertebrodiscal asociada como causa de su sintomatología. Pero no olvidemos que nuestro pastor alemán mayor y con sintomatología crónica y progresiva puede tener varias patologías a la vez porque está predispuesto a padecer ambas patologías, con lo cual, siempre que tengamos un paciente en el cual sospechemos una mielopatía degenerativa, debemos de hacer pruebas de imagen que nos descarten patología compresiva vertebrodiscal y, una vez descartado eso, haremos un test genético frente a la mutación de la superóxido dismutasa número 1, que es la causante de esa mielopatía degenerativa. Si tenemos un resultado positivo, sabemos que nuestro único tratamiento será la rehabilitación, y si tenemos un resultado negativo frente a este test genético en ausencia de alteraciones radiológicas vertebrodiscales o medulares, entonces debemos de considerar que es posible que sea otro gen el que está mutado y que está produciendo esa mielopatía degenerativa. ¿Vale? Pero siempre el diagnóstico requiere haber descartado patología concurrente o productora de los mismos signos clínicos que tiene nuestro paciente. Es decir, tenemos que haber descartado las hernias discales, fundamentalmente. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre la disfunción cognitiva, que es una alteración muy frecuente en animales mayores y que se produce como consecuencia de una degeneración del córtex cerebral, ¿vale? Y que se define como una pérdida de las funciones integrativas e intelectuales en un paciente alerta. Se ha visto que está más frecuentemente asociado a pacientes que llevan mucho tiempo en tratamiento con anticonvulsivos, y los signos clínicos lo podemos agrupar en el acrónimo de DISH-A según las letras en inglés. La D correspondería a la desorientación, la I con la alteración en las interacciones sociales del perro, la S con la alteración en el ciclo vigilia y sueño, la H con los hábitos de higiene alterados, la A con la actividad y la otra A con la ansiedad. Es decir, son pacientes que están desorientados, no interactúan con otros perros o con los propietarios de la manera en que lo hacían antes, no duermen de la manera normal, son pacientes que suelen estar despiertos por la noche, deambulando por la casa y durmiendo durante el día, orinan o defecan o pierden esos hábitos higiénicos que tenían aprendidos y orinan y defecan a deshoras en cualquier sitio, no solo cuando se les saca, suelen tener una actividad alterada, a veces están muy nerviosos y otras veces están mucho más relajados, sin una relación con el ambiente externo. ¿De acuerdo? Entonces, esta demencia o esta alteración cognitiva no debe considerarse un envejecimiento normal, sino una patología sobre la que debemos de buscar la causa y el tratamiento. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar causas de enfermedad sistémica que predispusiesen a esta degeneración. Nuevamente, volvemos al primer punto que veíamos al principio de la comunicación.
hay que hacer un examen físico y una batería de pruebas que nos ayudan a descartar problemas metabólicos, sistémicos, endocrinos. Y en último término, alteraciones estructurales en el encéfalo. Una manera sencilla de caracterizar a la disfunción cognitiva es hacer un cuestionario como este, en el cual se miden con una puntuación de 0 a 3 cada uno de los parámetros o de las variables que componen el DIS, ese acrónimo del DIS, de la desorientación, interacciones sociales, el ciclo de sueño-vigilia, la higiene, la actividad y la ansiedad. Y bueno, se tiene que, si la puntuación es menor a 4 puntos, el paciente es normal. Si tiene entre 4 y 15, la disfunción cognitiva es leve. Si tiene entre 15 y 33, es moderada. Y si tiene más de 33, la disfunción cognitiva sería grave. ¿De acuerdo? Finalmente, podemos hacer pruebas que nos digan que el parénquima cerebral está asociado. Y esas pruebas lo que nos van a indicar es que existe un aumento en la profundidad de los surcos cerebrales, como vemos en esta imagen de aquí. La columna de la izquierda son resonancia de un paciente normal y la columna de la derecha de un paciente con una atrofia cerebral generalizada. Vemos aquí el aumento de la profundidad de los surcos cerebrales y una reducción en el tamaño en las circunvoluciones, un aumento del tamaño ventricular, una reducción del tamaño de la adhesión intertalámica, y en este caso incluso vemos un aumento de la profundidad de los surcos y del espacio subaracnoideo cerebelar. También tenemos que descartar en estos casos que no exista patología vascular múltiple, como en este caso con infartos hemorrágicos múltiples. ¿De acuerdo? Esa resonancia nos va a valer no solo para ver los cambios asociados a la edad, la atrofia, sino además otras alteraciones que fueran patológicas como infartos, neoplasias, etc. Aquí veríamos la hiperintensidad periventricular, que también es bastante típica de animales con disfunción cognitiva. ¿Cómo lo tratamos? Pues fundamentalmente, como siempre, tratamos causas subyacentes en caso de que las haya. Se suplementa nutricionalmente con antioxidantes como la vitamina E y la C, con cofactores mitocondriales, ácidos grasos esenciales. Lo típico son unas dietas específicas creadas por algunas casas comerciales, el Neurocare de Purina, el BD de Hills. Se hace especial hincapié en un enriquecimiento ambiental, es decir, al animal se le estimula a que juegue más tiempo con otros animales, se le pone difícil el acceso a la comida, poniéndole en juguetes para que tenga que trabajar el acceso a la comida, se favorece el contacto con personas y con otros animales, y en último término utilizamos un tratamiento farmacológico, como la selegilina o la nicergolina, que mejoran un poco la función cerebral. O, en último término, también cuando tenemos alteraciones de gran ansiedad y el paciente realmente no descansa, podemos utilizar benzodiazepinas según la necesidad. Finalmente, espero no haberles aturdido con esta pequeña charla. Hemos visto muchos temas. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderlas.